A las 12 de la noche se cierra, pero entonces pasemos a la segunda actividad, que es el mapa conceptual. El profesor Edgar Andrés Sosa, el profesor de Password, nuestro ingeniero de cabecera y nuestro orientador TIC, el día de mañana va a sacar un horario para explicarles dos herramientas para hacer mapas conceptuales. Entonces, él les explica la herramienta y yo les explico para qué es el mapa conceptual y qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de realizar el mapa conceptual. Hago una claridad para las 11 personas que hay en este momento. Las tutorías de competencias comunicativas no son obligatorias. Acá ustedes asisten porque han elegido un horario y de alguna manera quieren profundizar un poco más, aclarar dudas, despejar dudas, socializar inquietudes y compartir experiencias, ¿sí? Eso que yo sé que hay personas que trabajan y aquí hay horarios y porque fallo una tutoría o me puede pedir otro horario también, de acuerdo a los organizados para mandarles el enlace, pero la idea mía es que asistan a la tutoría para yo poderlos orientar, pero también quedan grabadas. Ustedes tienen acceso a ellas. Entonces, aquí están porque lo eligieron, no porque los obligué. Eso es lo que quiero, porque pues, imaginen un profesor obligando a sus estudiantes a que asistan, pues es como terrible. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. Antes de compartir mi pantalla, inquietudes y preguntas porque yo hablo mucho y lo reconozco y me emociono y me siento en la palabra. ¿Listo? Bueno, entonces, Listo. Jessy. No, profe, pues la verdad, pues ya hicimos la revisión digamos, del aula del tema, del mapa Sí, conceptual. Pues descargué lo de la biblioteca y pude ingresar a la biblioteca normalmente y descargué lo que tiene que ver con el tema, mensajes, eso se llama marketing en redes sociales, ¿no? Creo que hay que trabajar sobre eso. sí, señor. Hay que Oye, trabajar el mapa conceptual sobre eso Jessy y lo veo pues muy bien. ya he tenido la experiencia de hacer. ¿Cómo? Lo veo muy bien. ¿Cómo? Lo veo muy bien Ya hemos porque es que tenido la experiencia de hacer mapas conceptuales. listo. Entonces, eso sí es la Sí, herramienta. Antes de que les digo, el mapa conceptual lo pueden hacer en mi clase en Word, pasarlo a PDF, en Excel, en PowerPoint sí. o utilizar cualquiera de las herramientas que les indiquen o que ustedes conozcan. Y dos, no se los acepto a mano. ¿Listo? No les acepto un mapa a mano. Ahora sí les voy a explicar el mapa conceptual en qué consiste y si quieres cierra Jessy el micrófono. Voy a compartirles mi pantalla. Listo. Entonces voy a ser concreta rápidamente. ¿Están viendo mi aula? ¿Me están viendo el aula, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe. Listo. Gracias, Sí, Jessica. profesora. Gracias. Bueno, en esta unidad se llama la unidad de secuencia didáctica digital comprensión lectora. Estamos viendo todo el proceso lector, pero estamos enfocados en educación superior. Les sugiero que se lean este autor, el texto, acá cliquean y completan el texto. Es un texto interesante sobre la lectura y la escritura en educación superior. Es un autor reconocido en Colombia, asesor del Ministerio de Educación, asesor de la Javeriana, profesor de doctorado en educación de la Javeriana y es una de las personas que hablan, que tiene un punto de referencia sobre la lectura y la escritura en educación superior y también de la oralidad. Ahora, aquí les hablo sobre la actividad de indagación de esta unidad, que es el mapa conceptual, y recuerden que toda guía mía, toda actividad va acompañada de una guía, y que esa guía debe leerla y seguir al pie de la letra las instrucciones que se proponen. No son optativas. Y como dijo nuestro compañero, él ya descargó de la biblioteca y perfecto, te felicito porque hiciste la actividad a través de la biblioteca. Entre más ustedes entren a la biblioteca directamente, más puntean y más le dan puntos a la biblioteca. ¿Qué quiere decir darle puntos a la biblioteca? Que los estudiantes están utilizando bases de datos de la universidad y eso les da un perfil a la universidad y al estudiante de cómo acceder a información en la internet. Pero acá también se lo tengo también abierto. Ustedes hacen clic sobre el enlace
e encuentran el texto que se llama Marketing en redes sociales. Es un texto del 2010 elaborado por un español. Como ustedes se pueden dar cuenta, el simple hecho de tener esta estructura y esta forma de títulos y de representación es un texto fácil. No más. Es un texto de que tiene 99 páginas, los sugiero que lo lean, este texto se lee en 2 horas, dado que aunque utiliza un lenguaje formal, es un lenguaje que cualquier persona o cualquier lector tiene acceso a él. No está diciendo absolutamente nada diferente, es más, por ser un texto antiguo, hoy en día cobra relevancia porque este autor se anticipa, habla sobre la implementación de las redes sociales en el marketing, ¿sí? La implementación del mass media en el marketing y con respecto a lo que se vivió en la pandemia el año pasado en el 2020 y lo que se está viviendo parte del 2021, muchísimas microempresas colombianas o empresas o negocios se dieron abogadas y abocadas por implementar las redes sociales para la sostenibilidad y darse a conocer en el mercado. Entonces, nos cae como anillo al dedo. Entonces, lo que yo les sugiero antes de cualquier proceso de comprensión lectora es que hagan una lectura exploratoria del mismo texto. Revisen quién es el autor, deténganse y revisen la bibliografía del autor. Él acá, pues por supuesto, es un autor que se hace una promoción, vende su obra, vende su conocimiento y revisen quién es ese señor, cuál es su trayectoria, cuál es su negocio, en qué está enfocado, cuál es su formación. Después de eso, hacemos una lectura comprensiva, una revisión, perdón, más bien, del índice y empezamos a dividirlo. Entonces el índice está por introducción, cómo se usan las redes sociales y yo les propongo que se lean el primer capítulo y el segundo capítulo. Pero para los que quieren avanzar más en el tema y como es un tema que les compete por el área de formación de ustedes, acá él hace otros textos como la necesidad de crear los social media, las redes sociales como estrategias, esos elementos para tener presente. ¿Listo? Entonces, en la introducción nos dice cómo definir el social media, qué ha cambiado, los medios sociales como estrategia integrada, tipos de redes sociales que hay, qué primero va, alguna de estas redes sociales o cuál. Y aquí empezamos a jerarquizar. Recordemos que un mapa es una representación iconográfica que nos permite jerarquizar el conocimiento de mayor a menor, identificar las ideas principales de ese conocimiento y es una estrategia de asegurarnos el proceso de comprensión lectora. Entonces, aquí a cada uno les propongo que cuando vayan a hacer esta lectura de este texto, sean capaces de tener alguna técnica para abordarlo, ya sea el subrayado, ya sea el resumen, ya sea anotación de palabras, pero que esa estrategia sea suya, la que más le conviene, la que más, digamos, hay un uso significativo para usted, que usted retiene con esa estrategia. Si utilizamos el subrayado por subrayar, téngalo por seguro que si no me va con el subrayado, pues termino subrayando todo el texto y no termino identificando esas ideas principales. Cuando usted está haciendo un proceso de lectura y de comprensión lectora, tiene que ser capaz de identificar qué es lo más relevante del texto y cómo jerarquizo esas ideas. Y para eso me sirve el mapa conceptual. Preguntas de este texto. ¿Preguntas? ¿No? Dígame, no, profe. ¿Alguna, alguna cuestión? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, por el momento no. Bueno, Nidia, lo que pasa es que me toca preguntarles si me escuchan porque Sí, estoy señora, sí lo presentando. escuchamos. Sí, profe. Sí, Gracias. Listo. No, nomás era eso. Es solo sí, por sí. decir que no me quedé hablando sola. Listo. Entonces, todo texto, como lo he indicado en varias oportunidades y ya es la tercera vez que me escuche. Este es un texto para mí fácil de leer por el lenguaje que tiene.
pero deben tener presente que los textos se leen o se comprenden de acuerdo a su estructura, ¿sí? De acuerdo a la tipología textual que se está implementando en el texto, para que tengan presente. ¿Qué tipología textual? Los textos se clasifican de acuerdo a su intención comunicativa, de acuerdo a su estructura, de acuerdo, digamos, a las intencionalidades del autor, y esos textos están lo que ustedes conocen como textos narrativos, textos informativos, textos expositivos, argumentativos y descriptivos. Esta es una clasificación que se da desde 1954 y que al día de hoy prevalece, que han hecho unos cambios por la introducción de las tecnologías, pero de alguna manera, de forma general, sigue prevaleciendo. Me voy a hacer entender. Cuando ustedes estaban en sus primeros estudios, utilizaron mucho el cuento narrativo, el cuento, la novela, los mitos, y eran los textos narrativos. Y les enseñaron que un texto narrativo se caracteriza por iniciación, nudo y desenlace. Eso lo sabemos todos como desde tercero de primaria, iniciación, nudo y desenlace. Si yo tengo en cuenta la estructura del texto, es la forma como yo comprendo el texto. Entonces, si yo identifico que los textos o gran mayoría de los textos que emergen o prevalecen en educación superior están clasificados en textos argumentativos y textos expositivos. Son los dos textos llamados para trabajar en educación superior, sin descuidar al texto científico, pero en este cuento está argumentativo y expositivo. Que el texto expositivo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, así ustedes leen estos textos. Entonces, siempre identifiquen por capítulos del texto. Si estamos leyendo por capítulos, identifique qué quiere decir el autor en la introducción, cómo desarrolla las ideas a través de lo que se llama toda la temática, todo el desarrollo, y cómo cierra esas ideas. Y así empezamos a validar. ¿Será que lo que él enuncia en la introducción es desarrollado y se concluye? Porque dentro de la redacción de algunos textos y nosotros podemos decir en la introducción, el presente capítulo se va a desarrollar en tres partes, la primera tal, la segunda tal y la tercera tal. Hago el desarrollo, hoy leo toda la parte de temática y nunca desarrollo la tercera parte, ¿sí? Eso es lo que tenemos que mirar como lectores comprensivos cuando estamos haciendo proceso de comprensión lectora. Entonces debemos mirar. Ahora, les doy las pautas. Este es un texto expositivo. Es un texto expositivo que utiliza un lenguaje formal, pero no es un lenguaje de una especificidad de un área de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Aunque utiliza un lenguaje formal, es entendible para cualquier persona, cualquier tipo de lector en la formación que tenga. No se necesita de una formación específica para poder abordar este tipo de textos. En otras palabras, son textos de alguna manera fáciles de comprender. No se genera un vocabulario tan desconocido, no es un amplio, porque ustedes manejan redes sociales, ustedes ya hoy en día han escuchado sobre las redes sociales, ya han escuchado sobre la incorporación de las redes sociales en diferentes ámbitos. Esos ya lo han escuchado a través de la información, a través de la prensa, a través de las clases anteriores. No es desconocimiento para ustedes. Lo que sí deben empezar a mirar es cómo van a leer ese texto y qué elementos van a tener en cuenta a la hora de leer ese texto. Siempre les dije en clase pasada, tengan las 6 preguntas para leer un texto. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Cuándo lo dice y en dónde lo dice? Estas son como las 6 preguntas para abordar un texto. Y las pueden ustedes dar respuesta, las montan de forma implícita y dan respuesta. Listo. Preguntas. Preguntas, preguntas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Algo que no escuché bien. Señora. Quedé con la duda, el énfasis del mapa conceptual van a ser introducción y el capítulo 2. ¿Cómo uso las principales redes sociales? Sí, señora. Eso es. Se hace con envase en los 2 primeros capítulos. Ah, ok, listo, gracias. Pero sí te sugiero que te leas todo el libro. Todo O sea, el documento.
Pues Pero es que te lo lees en 2 horas. Sí, ah, el documento te lo lees en 2 horas, entonces no hay, en 2 horas te lees todo el documento y tienes una mayor claridad del documento. ¿Listo? Eso quiere decir que entonces si en el mapa conceptual tocamos temas de pronto más avanzado en la lectura, no solo los dos primeros capítulos, no hay inconveniente. No, no hay ningún inconveniente. Mi límite es hasta el capítulo 2, hasta la página 45, ¿sí? ¿Listo? Ok, Ese es profe, muchas como, gracias. ese es como la parte de la escritura. Yo no estoy compartiendo, yo estoy acá, les voy a dar, bueno, perdón, acá les pongo, en la bibliografía les cito, en los recursos les cito una bibliografía, pero me acabo de encontrar este otro referente. Les acabo de mandar un enlace sobre mapas conceptuales, otro, diferente al que está en el aula, ¿sí? Ese es otro para que ustedes tengan la información. Y me parece interesante y ya les voy a compartir, ya se los voy a compartir mi pantalla. Listo. Me gusta porque esto lo plantea la Universidad UNED, que es la Universidad Nacional Abierta a Distancia de España, es una de las universidades virtuales más importantes del mundo. Y pues ellos ya han hecho el trabajo que necesitamos. Bueno, acá nos dice cuál es el origen de los mapas conceptuales. El autor desde 1970 se viene trabajando, hacen un desarrollo histórico, pero acá lo que me quiero es que sentemos qué son los mapas conceptuales. Constituyen una representación explícita y manifiesta los conceptos y proposiciones que posee una persona. Entonces, a través de una representación iconográfica, esa es una representación que hace parte de los organizadores gráficos, la utilizo como una estrategia para comprender el texto. Y ahí es donde soy capaz de identificar las proposiciones principales, los conceptos fundamentales de esa lectura que realizo. Por eso es tan importante que ustedes tengan presente que no pueden haber dos mapas conceptuales iguales, porque cada persona lee diferente, comprende diferente y su cerebro desarrolla procesos cognitivos diferentes. Entonces, no puede ser que dos personas piensen exactamente lo mismo y jerarquicen de igual forma los conceptos. Entonces, el mapa conceptual de alguna manera es una jerarquía que yo hago de mayor a menor sobre esos conceptos más relevantes del texto. No confundan un mapa conceptual con un resumen. Un resumen es ya es otra técnica, que es una técnica más que quiere evaluar la parte de síntesis, pero desde la parte de texto, ¿sí? Aquí es a partir de esa representación. Y para ello deben tener en cuenta los elementos importantes por los cuales está compuesto o está integrado el mapa. Están los conceptos, las palabras enlace, el concepto que quiero desarrollar. Por ejemplo, el concepto que voy a desarrollar macro es el marketing en las redes sociales. Ese es mi concepto. Después las palabras enlace que ustedes de alguna manera los han escuchado como los conectores, ¿sí? ¿Cómo yo puedo relacionar esas palabras, un concepto con otro concepto a través de un enlace? Entonces, se caracteriza por, se define, características principales, clasificación. Esas son las palabras claves que yo a la hora del té voy a tener. Después las proposiciones. Las proposiciones son como su nombre lo indica, no son, son frases o son proposiciones cortas que de alguna manera me desarrolla el concepto. Pero aquí no es abordar conceptos ni párrafos ni nada, es el concepto como tal. Y miren este mapa conceptual, vamos a mostrarlo acá, lo voy a ampliar. Entonces, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Miren la jerarquización. Quiero que miren esta jerarquía. Entonces, acá es un mapa mental relacionado con conceptos centrantes. El tema es concepto central. Palabra de enlace que yo voy a utilizar. Entonces, concepto principal, entonces palabra de enlace y voy desarrollando. Entonces, acá puede ser marketing digital. Acá, ¿qué es marketing digital? Desarrollo acá.
acá clasificación del marketing digital, entonces acá no sé, redes sociales y empiezo a trabajarlo. Y la idea es siempre voy relacionando concepto principal, palabra de enlace y empiezo a jerarquizar y empiezo a trabajarlo desde lo mayor a menor. Eso es una forma de mapa conceptual. Ahí les mandé el enlace. Lo más importante es que algunas personas son más visuales, otras personas son más auditivas, otras personas son más gráficas en la representación de sus ideas. Y uno de los procesos de comprensión lectora para reorganizar, para sintetizar información, son los mapas conceptuales. Si usted sabe hacer un mapa conceptual, si usted puede lograr determinar la jerarquización de las ideas, comprende el texto. ¿Sí? Hay algunos que se les facilita, a otros no. Pero les voy a dar la técnica. No es desarrollar apartados. ¿Sí? Si me van a mencionar redes sociales y Face y Twitter y Instagram y bueno, las redes sociales están citadas, no es hacerme un desarrollo conceptual de cada uno, sino decirme el Face para qué es, Instagram para qué es, Twitter para qué es. Son proposiciones cortas. Ahora, los mapas conceptuales se clasifican por emplear flechas. Esas flechas, o como su nombre lo indica, son las flechas que me conectan, pero no son palos. Hago la salvedad, las flechas siempre tienen una dirección y como su nombre lo indica, en la puntica va de una dirección. Entonces, cerciórense de que la puntica vaya a la forma de la flecha, porque es que a veces sacamos palitos y palitos y palitos, y el mapa conceptual es jerárquico, no es un mapa mental, no es un dibujo, yo no voy por arriba, por abajo y por todos los lados, sino desde la estructura principal voy desglosando, 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 desglosando. Eso es más o menos el concepto de mapa. Entonces es una representación iconográfica que me permite determinar la jerarquización de las ideas en torno o en el marco de una lectura. También es un proceso que implica la síntesis y el análisis, que eso es algo que a veces nos cuesta bastante problema ser sintéticos, poder determinar. Preguntas. No, ninguna. Acá les estoy enviando el enlace de la asistencia, por favor. Ahí en el chat. 14 personas. Preguntas. No, Lorena. profe, todo claro. La verdad, sí, Lorena. sí, todo claro, profe. Sería bueno, espero, Lorena. Es que a veces, La explicación que no es un mapa mental, sino que es un mapa que se van desglosando desde un concepto importante. listo, Lorena, sí lo entendiste muy bien. Listo. Marinela, ibas a decir algo. Marinera de la Rosa Herrera. ¿De la Rosa Herrera, de la Rosa es tu apellido? Bueno, marinera. Listo. Preguntas. Me dejan sorprendida cuando no preguntan. Bueno. Bueno, otra vez voy a compartir. Dentro de uno de los recursos que ustedes encuentran, y puedo mirar acá mi pantalla, entonces acá está la guía instructiva, el texto, está Cañas Innova, elaboración de mapas conceptuales, mi primer mapa conceptual, que les puede ayudar. Este autor Pichardo, los mapas conceptuales, que es de una universidad mexicana. Quiero abrirlo para mostrarles algo, que quiero que ustedes se centren. Bueno, acá dice que son los mapas conceptuales, elementos de los mapas conceptuales, cómo jerarquizar, dan clases de mapas conceptuales, por ejemplo, dicen las flores, esta es la categoría, el concepto, pueden ser rosas, claveles, margaritas, son de color rosa, rojo, pues, eso es de primero de primaria, ¿no? Esto es un ejemplo, sino que quiero que vean que el concepto va dentro de un globo, el concepto. El nexo o la conexión
o el enlace es una frase, una palabra que va dentro de la mitad de las flechas. Y las flechas acá me faltaría. Y aquí necesito que revisen esto. La idea o concepto, cómo están representando el conector y lo más importante, la flecha. Entonces vean acá, ideas o conceptos, conectores, flechas y descriptores. Son los elementos para tener en cuenta a la hora de realizar un mapa conceptual. Y en este texto, pues va mirando. ¿Qué evalúo? El concepto, los descriptores, los subtemas y cómo llegan hasta a desarrollarlos. Entonces miren cómo estamos trabajando de forma descendente desde lo macro a lo micro, desde las categorías grandes para desglosarlo. Ahora, cuando vayan a hacer la lectura de los capítulos del texto de marketing en las redes sociales, si leen en la introducción, ustedes al sacar la técnica que cualquiera utilice, subrayado, analogías, sí, toma de notas, resúmenes, empiecen a jerarquizar, empiecen a trabajarlo de esa manera. Eso es lo que quiero que tengan pendiente. También acá hay una rúbrica para evaluar mapas conceptuales. Esa rúbrica, Pregunta. señora, dime. De manera general, ¿qué características deben tener los conceptos claves que están asociados en el mapa conceptual? Los conceptos claves deben ser esas proposiciones exactas del mapa conceptual, que no es entrar, es capaz de sintetizarla en una proposición, más no en un párrafo, ¿sí? Es el concepto clave, ¿sí? Es lo que quiero que ustedes miren, esa capacidad de síntesis, porque la mayoría lo que hace en los mapas conceptuales es por cada categoría lo que hacen es una listado hasta de 10 conceptos, de 10 palabras, de oraciones, perdón, de párrafos. Entonces, la idea es determinar que establece la categoría y cómo desarrollas esa categoría a través de un concepto o a través de una proposición. En otras palabras, ser sintética, ¿sí? Gracias. Pero tampoco economizar en el lenguaje. Es que tampoco se me va, no sé, que usted me ponga en redes sociales, se clasifican, Twitter, y ya, listo, no más. No, pues diga esboza, usted esboza la categoría como tal. Porque tampoco es poner palabras claves. Todo el mapa, tampoco un mapa conceptual es palabras claves. Uno es el concepto, otro es el nexo y otro es el desarrollo de ese concepto que se hace a través de proposiciones. No sé si me hice entender. Señora, para desglosar el concepto, entonces utilizo los Proposiciones. conectores y las proposiciones. Sí, señora. Bueno, Entonces, el mapa conceptual por lo general, el concepto clave, la categoría clave es marketing y redes sociales, ¿sí? Ahora, uno de los conectores se clasifican y empezamos a trabajar el social media, y de esa social media me sacan las redes sociales. No lo limito porque si algunos lo quieren hacer de todo el texto, pues lo pueden hacer. Si otros solo quieren trabajar lo que nos proponen los primeros dos capítulos, que es Face y Twitter, pues lo pueden hacer entre esas dos. El otro lo pueden utilizar ya otros tipos de redes sociales. Estaba mirando acá, bajar acá, la rúbrica que no la encontraba. Y aquí, pues mire lo que se tiene en cuenta para evaluar. Grado de relación entre las ideas, conectores y conceptos flechas. Uso de conceptos claves, estructura, estilo, legibilidad y creatividad. Valoración del mapa. Hay algo que yo sí les recomiendo. A veces, cuando uno lee las reglas del juego que me van a evaluar, en el caso mío, yo a veces me leo primero las instrucciones y me leo la rúbrica, porque ya tengo claro, ya debo saber qué debe tener. Conectores, flechas, conceptos, ¿sí? Uso de palabras claves, la estructura, cómo se me va a determinar. Y acá la creatividad no es con relación a la representación gráfica, si le pongo más color o no menos color, sino a la riqueza, por ejemplo, en el vocabulario, las palabras que ustedes emplean, si ya, por ejemplo, utilizan un vocabulario más técnico, más de acuerdo al texto como tal. Estas son como las recomendaciones generales que quería hacerles. Ahora,
El mapa conceptual está dentro de los organizadores gráficos, teniendo presente que hay otros organizadores gráficos como infogramas, mapas mentales, mapas conceptuales. Ojo, un mapa mental es completamente diferente al mapa conceptual. En el mapa mental no hay jerarquización y se utiliza la ayuda gráfica. Ese es el mapa mental. No hay jerarquización y yo puedo sacar mis ideas de acuerdo por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda. En cambio, el mapa conceptual sí se necesita de jerarquizar ideas. Cuando vayan a hacer el mapa conceptual, sí, por favor, les sugiero que en una de las, a pie de página, en la parte superior, como quieran, izquierda, derecha, sí me lo rotulen. ¿Qué rotulármelo? Márquenmelo. Entonces, ustedes se presentan como Universidad Autónoma de Manizales, Tecnología en Gestión de Negocios, o en Empresas Agroindustriales, o Administrador de Empresas, Competencias Comunicativas, estudiante Lorena Caterina Escuntar, tal, así sucesivamente. Eso sí lo deben marcar y el número de identificación. Porque a veces se nos olvida de que estamos en un contexto académico y se nos olvida la presentación. ¿Listos? No sé, preguntas. Bueno, recuerden que estas tutorías quedan grabadas y la encuentran en la pestaña plan de acción tutorial. ¿Listos? Entonces, ¿no hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pues voy a detener la grabación y nos vemos el miércoles a la primera hora.